Si eres observador, probablemente te habrás dado cuenta de algo curioso en la evolución de los aviones de combate. Tras haber alcanzado un pico de velocidad alrededor de los años 60 y 70, progresivamente estos se han hecho más lentos. Por ejemplo, un MiG-25 de los años 70 podía volar mucho más rápido que un actual Su-57. El MiG-25 tenía una velocidad máxima operativa de Mach 2.8, mientras que los actuales Su-57 tienen una velocidad máxima de apenas Mach 2. El caso de Estados Unidos es aún más notable. Por ejemplo, un F-4 Phantom II de los años 60 tiene una velocidad máxima ampliamente superior a la de los actuales F-30 y 5 Lightning. Los F-4 Phantom tenían una velocidad de Mach 2.2, mientras que los F-30 y 5 Lightning apenas alcanzan Mach 1.6. ¿Por qué sucede esto? Puede que pienses que se debe a la falta de avances en los motores, pero realmente tiene más que ver con la optimización tecnológica. Desde que surgieron los aviones para uso militar en la Primera Guerra Mundial, el enfoque del avance tecnológico en la aviación militar era hacer a los aviones más rápidos. Los aviones más rápidos tenían la capacidad de entrar en territorio enemigo, desempeñar su función y salir de allí en menos tiempo. Además, cuando surgieron los combates entre aviones, ser más rápido te permitía alcanzar a tus enemigos y poder huir de ellos en menor tiempo. Los aviones más rápidos eran más letales y tenían un índice de supervivencia mayor. Durante varias décadas, los motores se hicieron más grandes y eficientes, haciendo a los aviones más rápidos. Para cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los aviones tenían una velocidad máxima de alrededor de 200 kilómetros por hora. En cambio, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aviones con motores a hélices podían llegar a velocidades cercanas a 765 kilómetros por hora. Sin embargo, estos motores tenían un límite. Los motores basados en pistones eran bastante limitados, ya que esencialmente no distaban mucho de un motor de coche. Para que tengas una idea de la importancia de la velocidad en la aviación militar, en 1942 la Real Fuerza Aérea puso en servicio al de Havilland DH-98 Mosquito, un avión que curiosamente tenía el fuselaje hecho de madera, por lo que era apodado la Maravilla de Madera. Al principio se había pensado como un bombardero, pero fue tan efectivo que empezó a cumplir muchos otros roles, como el transporte o el reconocimiento. En sus primeros 2 años de servicio en la Segunda Guerra Mundial, se paseaba por los cielos enemigos sin problemas, ya que la Luftwaffe no tenía un avión tan rápido como para poder interceptarlo. Era tan rápido que no tenía armas para defenderse de los cazas, ya que sencillamente ninguno podía alcanzarlo. No fue hasta la aparición del Messerschmitt Me-262 que los alemanes finalmente pudieron dar caza a estos aviones. Lamentablemente, los Me-262 no salvarían a Alemania, pero sí marcaron un hito en la aviación militar de los países ganadores. Con el Me-262 se rompió la barrera del pistón y surgió una nueva vía para hacer a los aviones más veloces. Al principio, los motores a reacción no eran muy eficientes, pero con el tiempo surgieron distintos tipos de motores a reacción que suplirían muchos roles, haciéndolos muchísimo más útiles que nunca. A principios de los años 50, cazas como el MiG-17 ya podían alcanzar Mach 0.9, y a principios de los 60, cazas como el F-4 Phantom podían volar a velocidades cercanas a Mach 2.3. Hasta los años 50, no era raro que los aviones militares
volaran a su máxima velocidad operativa por las razones antes expuestas. Sin embargo, en los años 60, los aviones se volvieron tan rápidos que casi nunca llegaban a volar a su velocidad máxima. En Vietnam, un estudio de la Marina de los Estados Unidos reveló que los cazas estadounidenses capaces de superar Mach 2, como el F-4 Phantom, en ninguna ocasión llegaron a volar a velocidades cercanas a las mencionadas. De hecho, durante todas las incursiones documentadas de cazas en territorio enemigo durante los 20 años que duró el conflicto, solo se voló por unos segundos a Mach 1.4 y por unas pocas horas a poco más de Mach 1.2. Este informe estudió todas las incursiones documentadas de cazas en territorio enemigo, mostrando que, a pesar de tener cazas capaces de superar Mach 2, los pilotos simplemente nunca llegaban a dichas velocidades. Asimismo, los F-15 Eagle, que fueron creados en respuesta al caza MiG-25, que podía llegar a Mach 2.8, tenían la capacidad de llegar a Mach 2.5. Sin embargo, los registros de uso de estos aviones muestran que rara vez los F-15 superaron Mach 2 en los combates en los que participaron y que fueron documentados. Considerando el estudio hecho en Vietnam en situaciones de combate realmente intensas, ¿por qué los pilotos nunca superaban Mach 1.2? El problema no eran los cazas enemigos, ya que durante el conflicto en Vietnam se tenían en servicio los MiG-19 y MiG-21, que eran capaces de superar Mach 1.3 y Mach 2, respectivamente. Realmente, hay muchos factores que impidieron a los pilotos en Vietnam volar sus cazas a máxima velocidad. Primero, debemos considerar que los cazas supersónicos, debido a sus posquemadores, tienen su velocidad de crucero, generalmente por encima y cerca de la mitad de su velocidad máxima. En cambio, los cazas subsónicos suelen tener su velocidad de crucero cerca de su velocidad máxima, por lo que los cazas supersónicos, al ir a velocidad de crucero, siempre van a una velocidad muy moderada, alejada de su velocidad máxima. La mayoría del tiempo, estos cazas están a una velocidad muy lejana de su velocidad máxima. La velocidad supersónica permitiría llegar más rápido al objetivo, pero con una desventaja: consume mucho combustible, lo que limita el radio de acción. El radio de acción es la distancia máxima que un avión puede alcanzar para atacar a un objetivo, teniendo en cuenta que debe poder regresar a su base. Un caza que vuela a Mach 0.9 consume menos combustible que uno que vuela a Mach 1.2. Por ende, el primer caza tiene un mayor radio de acción, porque tiene más combustible disponible, ya que ahorra más. Además, volar a velocidades supersónicas también causa muchos problemas, como la maniobrabilidad. La velocidad de giro es ampliamente afectada por las altas velocidades. La velocidad de giro es el tiempo que toma girar el avión. Mientras más lento vuele, menor es el tiempo que le tomará girar. Por esto, generalmente los pilotos en combate aire-aire se mantienen a velocidades que les permitan tener una velocidad de giro mayor. Maniobrar a velocidades supersónicas no es posible como se hace con los aviones subsónicos, no solo por las limitaciones mecánicas, sino también por el factor humano y las fuerzas a las que se sometería la tripulación. Después de los años 70, se empezó a hacer más énfasis en la creación de cazas polivalentes en lugar de cazas puramente interceptores. Hoy en día, los interceptores puros son muy raros, predominando mayormente los cazas polivalentes. Diseñar cazas polivalentes capaces de volar a altas velocidades era bastante complicado. Por ejemplo, los posquemadores causaban que a altas velocidades los cazas tuvieran una mayor temperatura, haciendo que fueran mucho más visibles en infrarrojo. Para hacer cazas furtivos, se debía reducir la velocidad de los aviones para así hacerlos menos visibles,
Por ejemplo, los aviones furtivos como el F-117 Nighthawk tienen una velocidad máxima operativa de Mach 0.9, siendo un avión subsónico. Básicamente, por esta razón, los cazas modernos son más lentos que antes. Motores más rápidos son motores más complicados. Para que se pudieran hacer cazas más furtivos y silenciosos, que llevaran más misiles, que tuvieran un mayor radio de acción y que fueran más maniobrables, se diseñaron cazas para ser más lentos. Al fin y al cabo, casi nunca los pilotos volaban a velocidades altas por encima de Mach 2, por lo que volar a velocidades mayores a Mach 2 era algo de lo que podían prescindir. En conclusión, la carrera por la velocidad en el cielo ha dado paso a una nueva era de ingenio y adaptabilidad en la aviación militar. Ahora, más que nunca, la destreza y la versatilidad de los aviones de combate son tan cruciales como su velocidad máxima. En un mundo donde la tecnología y las tácticas evolucionan constantemente, los aviones polivalentes se alzan como los verdaderos titanes del cielo, capaces de enfrentar cualquier desafío con audacia y determinación. Esta transformación no solo redefine las reglas del juego en el combate aéreo, sino que también marca el inicio de una emocionante nueva era de innovación y estrategia en los cielos sobre nosotros.